No. Listen, no sé si está hablando, no lo escuchamos, o al menos yo no lo escucho. Ah, ya, perdón. ¿Ahora sí me escucha? Sí, listen, ahora sí. Sí, listen, se escucha que ahora. Ya, muchas gracias. Vamos a tener que reforzar todo. Ya. Para las palabras claves, sí o sí se va a necesitar. ¿En dónde? En su artículo científico, sí o sí vamos a hacer con palabras claves, ¿de acuerdo? Entonces, para las palabras claves que se les va a pedir, me van a dejar sangría. Palabras clave me ponen en cursiva, así como está acá, y en minúscula me van a escribir todas sus palabras claves, 5 palabras claves conmigo. Pueden ponerme educación, ¿no? Dependiendo a su artículo científico, artículos de su par transformador, escritura, metodologías, pueden poner, ¿no? Juego de palabras y otros. Contenido del cuerpo del texto, las contribuciones del autor. O sea, aquí tienen que ponerle las contribuciones que están haciendo el autor en el campo del conocimiento, desarrollo de su texto. La estructura del contenido podrá variar de acuerdo al género, ¿no? Entonces, la estructura ya les he explicado qué es estructura. En el caso de los artículos científicos, se usa frecuentemente la estructura MRD. ¿Qué es MRD? Introducción, ¿no? Ahí está la introducción, el método y resultados, toda esa parte de la discusión, de la problemática, ¿no? Y la discusión. Es lo que me tiene que ser. IMRD, introducción, método, resultados y discusión. Esta parte del documento establece el diálogo entre otros autores que se expresan en formato de situación. Como se dice, tiene que ser dialogar autores, tienen que dialogar ustedes en la escritura con los autores. ¿De acuerdo? Referencias, apartado que se presentan los datos completos, fuentes citadas, ¿no? Las referencias. Más adelante vas a desarrollar. Hay diferentes tipos de cita. Ampliación de la cuarta sección, documento. En la cuarta sección. Notas de pie. Si alguien quiere utilizar notas de pie, por ejemplo, en ese sentido puede preferir el término literacidad, ¿no ve? Hay alguna palabra y ahí abajito puede ponerle el 3, aunque, y la aclaración de qué es literacidad. Tabla y figuras. Las figuras por lo general lo van a utilizar en anexos,
Y si lo van a utilizar en el texto mediante redacción, tienen que describirlo. En anexos, lo siguiente, eso no me están utilizando en la redacción, no he visto a nadie que me está haciendo. Los anexos son, ya saben cómo saben, fotografías, escalas, su diario de campo, todo eso es su anexo, ¿no ven? Ahí. Se etiquetan con las letras anexo A, anexo B, anexo C, ¿no? Se explica la relación del párrafo, ver anexo. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a escribir, ¿vale? En la unidad educativa Santa Cruz. ¿Ya? Los estudiantes vienen muy animados a clases de educación física. ¿Listo? Así, ¿no? Y yo pongo aquí, ver anexo A. Tiene que haber una relación de su escritura de los párrafos, así con el anexo A. Ponen anexo A y obviamente al final, ¿no ve? Alguien viene a buscar anexo A y tiene que ser la foto. Anexo A tiene que decir en esa foto y ahí tienen que ser los niños, ¿no? Emocionados, entrando al colegio y así. Entonces, esta parte, por favor, para su trabajo tienen que relacionar. O si no, no. O si no, el anexo A puede ser, por ejemplo, puede ser una fotografía, pero también su anexo A puede ser una entrevista, ¿no? Ver anexo A. Entonces, alguien va a ver anexo A, entonces una entrevista a José. Ahí dice, yo estoy muy animado de estudiar en la presencialidad. Ahí. Entonces, tienen que enumerarlo con anexo A. ¿De acuerdo? Ese va a ser nuestro ejemplo. Cada anexo se incluye páginas separadas después de las referencias, por supuesto, ¿no? Con su respectiva etiqueta, título, describe la forma breve del contenido. Eso ya es para los anexos. Pone la foto, pone anexo A, pone la foto y hay una descripción, ¿no? Estudiantes alegres, así, ¿no? Entusiasmados. Nivel de los títulos. Esto es lo que nos preguntaba su compañero. Por favor, mucha atención. La jerarquía de los títulos facilita la comprensión de la inclusión, categorías, subcategorías, temas, subtemas de texto. Propone máximo 5 niveles. ¿De acuerdo? Nomás. Nivel 1 es encabezado centrado en negrita. ¿De acuerdo? Lo van a encabezar y centrado en negrita. Si es introducción, su nivel 1, introducción negrita. Nivel 2, encabezado alineado a la izquierda y en negrita. Nivel 2. Nivel 3, encabezado alineado a la izquierda y en negrita y cursiva. Su 3. Nivel 4, encabezado párrafo con sangría, negrita y punto al final. ¿No? Nivel 5, encabezado de párrafo, sangría, negrita, cursiva y punto al final. Esos son los niveles. ¿De acuerdo? Sí o sí me tenía que manejar esos niveles. Nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5. Nivel 1 es encabezado y centrado en negrita, ¿no ve? Al centro tiene que estar en negrita. Ahí, introducción, desarrollos. ¿No? El nivel 2 es encabezado, alineado a la izquierda y en negrita. ¿No? Esos son los niveles. La tabla y figuras. Si van a utilizar tablas, de esta manera tendrían que presentarme en la redacción. Si van a utilizar en la redacción sus tablas, esto es en la redacción, por cierto. Esta es la tabla que están utilizando, por ejemplo, ¿no? Lo pueden, digamos. Tienen que etiquetar el número de tabla en negrita. Tabla 1, tabla 2, pueden ponerlo. En este caso sí, pero pueden poner tabla 3, ¿no ven? Título descriptivo de la tabla en cursiva. Aquí está, mira, violencia de género en Cali en los años 2017, 18 y 19, ¿no? Los contenidos en tablas, en líneas horizontales, pueden tener interlineados de 1.5 hasta 2. Aquí, ¿no? La tablita. Tipo de violencia. Y al último, tiene que tener nota con la descripción adicional de la atribución de la autoría, ¿no? Nota que dice, datos tomados del Observatorio de Género de Cali. ¿Sí? De esa manera, si van a
utilizar tablas mediante escriben, mediante la escritura van a utilizarlo, ¿no? El formato de las figuras son todos aquellos tipos gráficos, ¿no? O sea, los gráficos también, si quieren, mediante la redacción pueden utilizar figuras, pero tienen que tener esto, ¿no? Por ejemplo, esta es una figura. Si yo voy a utilizar la figura, tengo que ponerle igual la figura que corresponde. 1, 2, 3, 6 que pone, ¿no? Título descriptivo en cursiva de la figura, violencia de niños y niñas adolescentes en la escolaridad de sexo, ¿no? Víctima y ahí, ¿no? Mujer stanza, escolaridad. Y aquí tiene que tener su nota. Figura muestra la violencia en niños y niñas en Colombia, 2015, fuente, medicina legal. Su fuente tiene que tener. Entonces ahí su nota descriptiva. Si van a utilizar figuras en el texto que escribe. ¿Listo? Lista de chequeos para inclusión de tablas. Ya, bueno, esto es un análisis que se hace para si es que necesario incluir tablas o no. Si es que me facilita incluir tablas, es adecuado incluir tablas, ¿no? Aporta información relevante que es clara en el formato textual, sí, no, y ahí va viendo si puede utilizar las tablas, sí o no, de esa manera. ¿Ya? Aquí es lo que me interesa. Atentos, por favor, ya lo han utilizado muchos, vamos a reforzar. Citas, ¿no? Vamos a lo que son las citas. Las citas prácticamente, vamos a hacer una pequeña lectura, nos va a ayudar a ver su compañero. Elías, ¿nos puedes ayudar con la lectura hasta acá? O todo lo que está Ya, listo. marcado. Ahí. Adelante. Las citas corresponden a las ideas que se retoman de otras fuentes de información en un texto, con una correcta atribución de los créditos de autoría. En el estilo APA se usa el sistema autor-fecha para dar cuenta de la inclusión de una cita en el texto y los datos completos de la fuente en el apartado de referencia. Para su uso adecuado, utilización se sugiere. Ya, muy bien. ¿Sigo? Ya, se sugiere, ¿no? A ver, hasta ahí vamos a primero explicar. Las citas, primero, ¿de dónde sacan? Información de otros autores, ¿ya? De otras fuentes, o de fuentes, ¿no ve? ¿Dónde deben de darle el crédito necesario, ¿no? Lo dijo él o lo dice él, así. Ahí es. Entonces, como se dice, si yo saco una idea de internet o un libro, lo pongo en mi redacción, no está mal. Solamente el propósito es darle el crédito y yo complementar con mis ideas propias. Adelante, Elías. A ver, esto más. ¿Lo lee? Citar preferiblemente fuentes primarias y solo en casos indispensables acudir a fuentes secundarias. Usar fuentes confiables de información en la construcción de los textos. Apoyar con citas datos específicos como cifras y definiciones. Evitar el exceso de citas textuales. Privilegiar al parafraseo. En el parafraseo, comprender suficientemente las ideas y reelaborarlas con las propias palabras en lugar de solo usar sinónimos. Verificar la correspondencia entre citas y referencias. Muy bien. Fuentes primarias, aquí van a estar, ¿no ves? Sus diarios de campo. Puede ser una fuente primaria, puede ser también sus entrevistas. Fuentes primarias pueden ser libros, ¿no? De autores. Eso es lo que le va a dar. Ahora, las fuentes secundarias, podemos hablar de qué? De tesis, de alguna tesis que han sacado la información. También estarían los artículos, que puede dar también algo de relevancia, ¿no?
Las fuentes secundarias son ya documentos más trabajados, ¿no? Ahí. Fuentes confiables, eso es importante, ¿no ven? Si yo saco de internet, tiene que ser una fuente confiable, ¿no ven? Ahí. Evitar el exceso de citas textuales. Por si acaso, su trabajo final se va a someter a Turnitin. Y Turnitin, ¿no? Va a analizar de todos los libros que hay en internet, de todos los links que hay en internet, ¿no? La relación que hay entre su trabajo. Y su porcentaje no tiene que superar el 10%. En algunos casos hasta el 15% admiten, ¿no? Si supera, por ejemplo, un 20, un 30%, ¿no? Así. Entonces el trabajo se rechaza, así. Entonces, por lo general, no tienen que utilizar muchas citas y tienen que ser sus ideas propias en la escritura, sí o sí. Lo más importante acá es que lo van a someter a Turnitin y el Turnitin va a analizar todo su trabajo y prácticamente puede encontrar similitudes entre todos los textos de internet, de todos los textos. Y si hay mucha, digamos, 40% en Turnitin, el trabajo se rechaza y se aplazan, así es. Entonces tienen que escribir mucho ustedes, no hacer puras citas de textos o de internet así directamente, ¿no? Y utilizar citas primarias especialmente. Hay dos formas de realizar una cita dependiendo de lo que se quiere enfatizar. Yo quiero enfatizar, por ejemplo, y voy a utilizar dos tipos de citas, ¿no? Con ella, por un lado, se encuentra la cita narrativa, ¿ya? Si van a ser una cita narrativa, donde se destaca el pensamiento y la posición específica del autor. Esa es narrativa. Por otro lado, hay las citas parentéticas. Tenemos dos, ¿no? Citas narrativas y parentéticas. Entre paréntesis se hace referencia a la idea de que el autor tiene de un papel secundario. Ahora sí, vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, en cita narrativa, el autor incluye la redacción del párrafo. La fecha expone entre paréntesis. Énfasis en el autor implica el uso de frases citadas, ejemplo, Quinteros, ¿no ve? Quinteros 2022, así, ¿no? Estamos dándole en cita narrativa énfasis en el autor. Así, por ejemplo, Quinteros 2022 plantea que las estrategias metodológicas utilizadas en el aula deben estar relacionados con el contacto con la realidad del estudiante. Así, ¿no? Estoy dándole énfasis a Quinteros, al autor, cuando hago citas narrativas. Citas parentéticas, por ejemplo, Quinteros 2020, 2022, vamos a poner, por ejemplo, aquí, ¿no? Si yo voy a empezar primero, ya no énfasis al autor, sino yo voy a decir, ¿no ve? La educación, el maestro al momento de enseñar debe utilizar las estrategias metodológicas del contacto con la realidad para que ellos puedan percibir el medio natural de manera que active los neurotransmisores del cerebro y así, ¿no? Y al último pones Quinteros 2022. O sea, prácticamente estoy hablando de Quinteros 2022, pero más énfasis estoy dándole a la idea, ¿no? Y al último, al autor. Aquí en la cita narrativa yo le voy a dar énfasis al autor, ¿no? Y después a la idea. Esa es la diferencia. Muy bien. Y vamos a tener también dos cosas. Ojo, aquí según APA séptima edición, las citas se van a tener dos. Citas textuales, ¿no? Van a ser corta y larga. Y vamos a tener el parafraseo, ¿de acuerdo? Cita textual. Entonces, la cita textual prácticamente se basa en lo que dice el autor. Y cuando hablamos de cita corta, tiene que ser menos a 40 palabras, ¿de acuerdo? Así. Por ejemplo, estamos haciendo cita
corta narrativa. Así. Una de las cuestiones más importantes de las autolesiones es saber que la razón por la cual el dolor psíquico deportiva del cuerpo, ¿no? Y miren, aquí es narrativa, énfasis en el autor. Según Kaplan y Sapú, dice 2019, ¿no? Importante, comienzo en comillas, ¿no? Miren cómo empiezo en comillas. Es lo que ha dicho Kaplan y Sapú, así específicamente. Parece ser cuando uno se encuentra en medios para tramitar dolor social, lesiones en la piel, tantos pies de escape. Está hablando el bullying, ¿no? Y entre comillas. Y me pone una P. ¿De qué página ha sacado eso? Página 111. Y con un punto lo cierro. ¿De acuerdo? Entonces, esto. Entonces, todo lo que pueden ver ahí lo estoy pintando. Es lo que he encontrado en el texto, así tal y cual está, ¿no? Lo he copiado. Así se entendería. Es lo que he copiado. Y yo estoy escribiendo en base a eso, lo que ha copiado según una cita narrativa donde se da énfasis a lo que dice autor. En ese sentido, no basta con la permisión de experiencia individual, es necesario comprender el entorno que vive. Y esto es lo que yo complemento, ¿no? Y así. Esa es una cita narrativa corta, ¿de acuerdo? Esa cita me tiene que utilizar. Con todo, entre comillas, las ideas centrales, paréntesis, P de página, ¿no? Punto, abreviación y otro punto, ¿no? Y la redacción de mi complemento. Ahora, citas parentéticas largas, ¿no? Recuerden que las citas parentéticas dan énfasis más a la idea y después al autor. Miren, sí, aquí estoy diciendo lo mismo. Parece ser que cuando no se encuentra tramitado el dolor social de la piel se convierte en un escape, ¿no? Okay. Y ahí está la cita. Miren, al último estoy poniendo al autor. Esto es una cita parentética. La cita parentética es más énfasis en la idea, ¿no? Y no tanto en lo que es el autor. Ahí. Y pone Kaplan, Sapur, 2019, coma, página, tan. En ese sentido no basta y ahí. Esta estructura tiene que tener Kaplan, Sapur, 2019, punto, tan. El Word tiene solamente hasta APA sexta edición. Entonces, esa sexta edición ustedes lo van a transformar en séptima, haciéndolo manualmente. No hay otra forma. ¿De acuerdo? Se ayudan con Word, pero tienen que transformarlo manualmente. Miren, ahora otra cosa importante. Cuento las palabras. Hasta ahí es la idea principal, ¿no ven? ¿Cuántas palabras son? A ver, ¿quién me dice cuántas palabras he encontrado? A ver, Juan Carlos, ¿me escuchas, Juan Carlos? Sí, le dicen ¿Cuántas 14 palabras? palabras. A ver, va, 25 palabras. 25 palabras. ¿De cómo sabes que son 25 palabras? Ahí abajito está. Eso, aquí está muy bien, 25 palabras. Genial. Entonces, ¿se puede hacer una cita corta o larga? Una cita corta. Muy bien. ¿Hasta cuántas palabras se admite para una cita corta? 40. 40, muy bien, ¿no? El APA sexta edición admitía 45 palabras, pero ahora el séptima edición solamente 40 palabras, ¿de acuerdo? Ahora, cuando son mayores, así como decirlo, ¿no? Más a 40 palabras, a ver si me sale mayor no me sale, ¿no? Más de 40 palabras, o sea, prácticamente si el texto yo que estoy agarrando es más de 40 palabras, tengo que utilizar otra estructura, ¿no? Las citas tienen que ser más de 40 palabras, se escriben aparte del texto. O sea, ¿qué quiere decir? Que el texto tiene que tener su propia categoría. O sea, tengo que respetarlo, darle aparte el texto, ¿no? Su párrafo tiene que ser como un mini párrafo que se le va a dar, ¿no? Con sangría a la izquierda, tengo que ponerle sangría de 1.27 y sin comillas, por si acaso, ¿no? En las cortas utilizamos comillas, en las largas no vamos a utilizar comillas.
Se conserva el tamaño de letra y el interlineado. En este caso, como la cita se presenta en bloque, sin otras marcas que se delimite el contexto, el punto se sitúa antes del paréntesis. Ahí está. En cita larga narrativa. Primero, una cuestión importante de las autolesiones por razón del dolor físico se deposita en el cuerpo. Según Kaplan y Sapu, ¿no ve? Esta narrativa, énfasis en el autor, ¿no? Y todo esto es lo que yo quiero escribir. Y miren, ¿cuántas palabras son? Aquí son 46 palabras. Miren, aquí están, 46 palabras. Entonces, se ha pasado de 40, ¿no? Entonces, sí o sí tengo que hacer una cita en bloque. Voy a poner sangría y el espacio. Copio y pego todo lo que dice. Voy a poner punto, paréntesis, página, punto, 111, página. Esta es una cita en bloque o cita larga. Y después mi complemento. Así. ¿No? Ahora, una cita larga en forma parentética. Esta es en forma parentética. Igual es mi idea, yo escribo de aquí hasta el cuerpo, ¿no? Y aquí, es lo que el autor me dice. ¿No? Miren, ahorita son 48 palabras, es mucho. Y lo que dice Kaplan, Sapu, igual, ¿no? Al último. Y mis ideas ahí entrelazadas. Esos son. Tengo citas parentéticas, tengo citas narrativas, ¿no? Tengo citas cortas y tengo citas largas. Eso es lo que tengo que utilizar para escribir. Tengo que utilizar citas largas, citas cortas, citas parentéticas, citas narrativas, ¿no? Las narrativas, como saben, es énfasis en el autor, o sea, comienza con el autor. Las citas parentéticas tienen énfasis en la idea, de esa manera. Y otra forma de escribir, y muy importante también, es utilizar el parafraseo. El parafraseo, ¿no? Se utilizan las ideas de otro autor, ¿no? Vamos a utilizar las ideas de otro autor, es importante, ¿no? Pero en palabras propias del escritor, o sea, tienes que escribir en tus propias palabras, ¿no? Tú eres el escritor. Que implica una reelaboración de la información, trasciende en el uso de sinónimos, ¿no? En esta cita es necesario incluir apellido del autor, año de publicación. Aquí tenemos un ejemplo, un parafraseo narrativo. Como pueden ver, vamos a la siguiente. Las autolesiones como suicidio, cutting, la tricotilomanía, entre otras, podrían mostrar como entorno que influye en la vivencia psíquica de una persona. Kaplan y Sapu, así ya tendría que ser integrado, ¿no? 2019 plantea que las personas pueden presentar, o sea, esta es la idea de Kaplan y Sapu, pero yo lo voy a escribir en mis propias ideas, ¿no? Eso me quiere decir, plantean, esas son mis propias ideas, pero van a ser mis propias maneras de escribir, pero tomando la idea de Kaplan y Sapu, así. Eso tiene que ver. Kaplan y Sapu 2019, de esa manera, ¿no? Aquí voy a tener parafraseo parentético. Entonces, el parentético se hace más énfasis en la idea y no tanto en el autor, como recuerdan. Entonces, aquí las autolesiones, tantos, y dicen, podríamos a una persona, aquí las personas, aquí le ponemos así. Las personas, tantos, juicio, Kaplan y Sapu. ¿No ve? Importante, paréntesis, Kaplan y Sapu, coma 2019. Tengo que utilizar ese formato. Reglas de número de autor. Bueno, de un autor me van a poner cita narrativa López González 2019. Cita parentética entre paréntesis cerrado, Nobel López González, 2019. Dos autores Rodríguez y Sánchez 2013. Y lo que es en cita parentética Rodríguez y Sánchez 2013. Y así. Bueno, hasta 3. No he visto que hayan utilizado, ¿no? Dos autores, 3 autores, eso muy bien.
Corporativo. Según los corporativos, tiene cómo citar. Por ejemplo, del Ministerio de Educación tiene ahí, dice, cómo citar el texto. Si van a utilizar un texto del Ministerio de Educación, ¿no? En este caso, Organización de Naciones Unidas, ONU 2020, sí. De esa manera lo van a citar. Fuentes, citas personales. A ver, eso sí nos puede interesar. Cuando hablan de una cita de comunicación personal, o sea, estamos hablando de una entrevista que hemos realizado, puede ser la siguiente, ¿de acuerdo? La categoría incluye entrevistas personales, llamadas, mensajes, correos, seminarios y otros no grabados, discusiones en vivo, caso tradicional del pueblo, los documentos indican el nombre del apellido, comunicador con fecha y no se incluye referencias final del documento. Por ejemplo, ¿no? Si han hecho una entrevista, ya he visto un trabajo que han hecho una entrevista, ¿no? Van a ponerme abreviado su nombre, González, y me van a poner comunicación personal, 17 de mayo del 2022, de esa manera, ¿no? O en la fecha que se han entrevistado. De esa manera me tienen que hacer para una cita personal en entrevistas. Entonces, esto sí es importante porque están haciendo esas citas para el diagnóstico especialmente, ¿no? Aquí están entrevistas personales, mensajes, correos, seminarios, no grabadas, discusiones en vivo, cartas, tradición oral y pueblos indígenas, ¿no? Así. Para todo eso es una cita personal. Donde arriba. Bueno, eso no he visto que utilicen. Referencias. Para elementos de la referencia vamos a utilizar la siguiente estructura. Autor, fecha, título y fuente. ¿Dónde se localiza? Autor, ¿quién es el responsable de la obra, no? Fecha, ¿cuándo se publicó el título? ¿Qué se llama la obra? Y la fuente, ¿dónde se puede localizar? De esa manera. Por ejemplo, me tienen que utilizar esta forma. Autor, Fritz, fecha, 2015. Título, diseño de la investigación cualitativa. Fuente, ediciones Moral CRL. De esa manera me tienen que hacer para sus fuentes. Esto generalmente para bibliografía. ¿De acuerdo? Para bibliografía me van a utilizar. ¿De acuerdo? Me van a utilizar para bibliografía. Bueno, eso pueden utilizar para un autor, dos autores, para dos autores. Tres autores no he visto que utilicen, ¿no? Mencionan todos los apellidos, nombres, el último elemento y espacio contenido en las fuentes de otro autor idioma. Por ejemplo, ¿no ve? En aquí, apellido, nombre, apellido B y así. De esa manera. Bueno, aquí están las referencias del libro, ¿no? Este es un ejemplo de referencia. El título siempre va a estar ahí, el autor, la editorial, eso es lo más importante, y el año de edición, 2018. Bueno, forma básica para citar libros. Para los libros tiene que ser Ramírez, Tantos, Osorio, 2018, Orientación, Escritura, Currículum, Universidad Editorial Javiteriano. Lo mismo, ¿no? Nombre de los autores, ¿no? El año, el título del libro y la editorial. Hasta ahí, ¿no? En periódicos pueden utilizar, pero más han utilizado entrevistas, diario de campo, ¿no? Ahí. Es entonces lo que tienen que utilizar. Las citas parentéticas, narrativas, largas, cortas, eso es lo que tienen que utilizar y prácticamente tienen que utilizarme los anexos, me van a numerar anexo A, anexo B, ¿no ve? Relación de la escritura con los anexos y van a utilizar tablas de estructura. De esa manera. Muy bien, hasta ahí alguna duda, consulta que tengan, estimadas y estimados participantes.
Licen, no sé si es propicio decirlo, pero es que yo tengo una duda en la actividad 1. En la actividad 1, digamos, no sé cómo puedes redactar en cuanto a la estructura del trabajo, ¿no? De la actividad 1. No sé si es que podía explicarlo de una manera resumida. Ya. De la actividad 1 de la semana 3, indicas, ya no del PAT, ¿no ve? Sí, de la semana 3, actividad 1. Ya, listo. Entonces vamos a cambiarlo. ¿Del PAT hay alguna duda más que tuvieran? Alguien, a ver, antes de pasarnos, ya no vamos a hablar del PAT. Bueno, vamos a hablar del PAT un poco con la actividad, pero vas a cambiar un poco. A ver, un poquito, hasta voy a abrir las consignas, ¿de acuerdo? Ya enseguida, por favor, se va viendo. Solo mientras dejaremos de compartir. Ahí está. Vamos a las consignas, ¿de acuerdo? Semana 3. ¿No? Ya saben el nombre del diplomado, diplomado en estrategias metodológicas y didácticas para procesos pedagógicos, ¿no? Nombre de su diplomado, que tienen que conocerlo sí o sí, ¿no? ¿Qué diploma está haciendo? Es un diplomado en estrategias metodológicas y didácticas para procesos pedagógicos, ¿no? Módulo 4, que son estrategias metodológicas para procesos pedagógicos, modelo semipresencial. Unidad temática 3, dice diseño y aplicación innovadora de una estrategia metodológica para la modalidad semipresencial.